parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier. ¿Cómo anda, estimado Jorge? Pero más que bien, como les decía recién antes de comenzar el programa, si me fuera mejor sería casi una obscenidad. ¿Ah, sí? Sí. Me alegro por usted. Es que me gusta mucho hacer este programa, amigo Rodrigo. Hubo oyentes que han escrito y dicen: ¿por qué no hablan nunca de ninguna mujer? Vamos a hablar de una mujer. Es que, estimado Rodrigo, en la historia, no en la historia reciente, el rol de la mujer, convengamos, estaba muy relegado. Si bien hubo excepciones honrosísimas, y no vamos a hacer acá una lista, pero la historia era protagonizada y desde luego contada mayormente por hombres. Entonces es muy difícil, sobre todo cuando hablamos de historia de Neuquén, que era un lugar donde era muy dura la vida, encima en una época donde a las mujeres se las relegaba siempre a un segundo plano. Entonces, de alguna manera, y esto no es una disculpa, bueno, se entiende. De la época en que generalmente nosotros hablamos, el protagonismo de la mujer era muy difícil. Mire, hace un tiempo en la página, o mejor dicho en las redes sociales de Más Neuquén, hice una pregunta. Primero hice una pregunta diciendo: nombren 3 personajes ilustres, varones, hombres, de Neuquén. Y variedad de todo tipo. Por supuesto, siempre el ranking lo encabeza Gregorio Álvarez, algunos pusieron Chaneton, otros pusieron gente de los pueblos originarios, Sayhueque. Pero cuando hice la misma pregunta tiempo después sobre mujeres, el 80% de la gente puso la Pasto Verde. Un personaje histórico que es leyenda, pero que trascendió más que nada por su sacrificio, por su protagonismo en un pequeñísimo espacio de la historia neuquina que se conoce, porque prácticamente, salvo algunas investigaciones que hay de Mirta Solari, no se sabe mucho de la Pasto Verde. Y sin embargo, es la única persona que mencionan cuando se hace ese tipo de preguntas. Y apostaría que la mayoría no conoce el nombre. Se conoce como la Pasto Verde, con lo cual también hay una pizca de eso, de lo que estamos hablando, ¿no? De que era protagonista, pero era la Pasto Verde. La mitad de la gente tal vez sí sabe que su nombre es Carmen, su apellido Funes, Carmen Funes. Mucha gente, como dice usted, no sabe ni siquiera su nombre. Lo que saben, tal vez, algunos dicen vino de Mendoza, la asocian con el tema de la fortinera, las cuarteleras. Pero bueno, es como que hay un bache, no se sabe mucho. Sin embargo, pareciera como que es el único personaje femenino, histórico, conocido de esta región. Pero hoy vamos a romper con eso. Sí, no sé si vamos a romper. Vamos a hablar de Berta Ilg. Tal vez sea más conocida como Berta Koestler por el apellido de su esposo. En este caso, Berta Ilg no fue eclipsada por la imagen de su marido, de Rodolfo Koestler, que también es una persona o un personaje muy valioso de recordar en la historia de esta provincia, especialmente en la zona de la cordillera neuquina. No solo que tiene un talento y una personalidad propia para poder saltar un poco y esquivar el mandato de los hombres,
Este es el caso justamente de doña Berta Ilg, iba a decir Koestler, casi se me escapa. ¿Vio? Porque también yo estoy un poco acostumbrado a ese mandato donde se denomina especialmente a estas personalidades con el apellido de su marido. Podemos decir que Berta nació en 1881, un 27 de diciembre, en un pueblo de la Baja Baviera, en una familia de 10 hermanos. Cuando digo la Baja Baviera estoy hablando de Alemania, ¿no? Acuérdese que Baviera es uno de los 16 estados de Alemania, el más grande en superficie y uno de los más poblados. Si tuviera que orientar más o menos por dónde queda, diría está al sureste de Alemania. Algunas ciudades conocidas son Múnich, que es la capital del estado, y también Nuremberg, que es conocida entre otras cosas por los juicios desarrollados a los líderes nazis capturados al final de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a saltar un poco su infancia, más que nada porque esto no pretende ser una biografía, esto pretende ser el inicio del conocimiento de una persona, una vida que ha dejado un legado. La intención de este programa es justamente despertar el afán de conocer el pasado de nuestra provincia. Entonces, si tuviéramos que hacer la biografía completa, con más detalles, tal vez ocuparíamos todo el programa, pero queremos dejar la segunda parte para narrar algunas leyendas, algunos de los escritos de doña Berta. Ella estuvo en la isla de Malta, de adolescente. Cuando vuelve a Alemania, se recibe de enfermera de la Cruz Roja en un hospital de Frankfurt. Ahí conoció a quien sería su esposo y compañero, Rodolfo Koestler, que se convertiría años más tarde en el médico del pueblo de San Martín de los Andes. El famoso médico del pueblo, la persona que atendía a todos, no importaba la situación económica, no importaba la situación social, que atendía los casos graves, que atendía los partos. Una persona, una personalidad muy reconocida allá en la cordillera. En su casa, que hacía las veces de consultorio. Sí, la casa de él era el consultorio, la casa de la familia Koestler, que es patrimonio cultural de San Martín de los Andes. Le decía que en un hospital de Frankfurt conoce a don Rodolfo Koestler. Cuando ambos contraen matrimonio, toman la decisión de irse a vivir lejos de Alemania. Ahí es cuando Rodolfo Koestler tiene que elegir entre dos propuestas que tenía. Una de ellas era ir a Samoa Occidental, que, como usted sabrá, don Jorge, queda en las islas de la Polinesia. El hula hula, me vienen esas imágenes, palmeras, playas. Y la otra es Buenos Aires, con destino al reconocido hospital alemán, que está ubicado en una zona bastante linda de Buenos Aires. Yo hubiera elegido la Polinesia. Bueno, tenía entre la Polinesia y Buenos Aires. Y eso que he vivido en Buenos Aires, o tal vez por eso, hubiera elegido la Polinesia sin dudarlo 2 segundos, tal vez de haber estado soltero. Sí, pero si hubiera elegido la Polinesia, nosotros Hoy en este momento no estaríamos hablando Gracias de doña Rodolfo Berta por esa sabia elección. Ahí es cuando entre 1912 y 1920 ambos permanecen en Buenos Aires para luego decidirse por la Patagonia, en un pequeño pueblo cordillerano que tenía una población pequeña, que era San Martín de los Andes. Una población donde había algunos pioneros europeos, pero gran cantidad de criollos, gran cantidad de mapuches, una cantidad importante también de chilenos. Doña Berta, antes de venirse definitivamente para la zona de San Martín de los Andes,
con su marido, viaja a Alemania, pero justo en el momento en que ella estaba en Europa, 1914, estalla la Primera Guerra Mundial, que, como usted sabe, en ese momento no le decían la primera, sino le decían la Gran Guerra. Berta era enfermera y cuando estaba con Rodolfo Koestler ayudaba a su marido, que era doctor, en su consultorio de la calle Ramallón y San Martín, casa que, como usted dijo, fue no solo la casa, la vivienda de ellos, también fue el lugar donde atendían, el consultorio, el hospital. Ahí también convivían con sus hijos, pero en esa casa nacieron muchos, pero cuando le digo muchos no exagero, muchos niños de San Martín de los Andes. En la casa de don Rodolfo Koestler nació gran parte de la población de San Martín de los Andes, indistintamente si eran inmigrantes europeos, si eran mapuches, si eran criollos. También algún día podemos hacer una breve biografía de don Rodolfo Koestler. El tema del pago para él no era importante. Por supuesto, de algo tenía que vivir. Toda persona que iba a su casa era atendida, y si le tenían que pagar con una docena de huevos, con una gallina o con unas verduras, él aceptaba ese método de pago también. No era que no se atendía a la gente. Ahí es cuando Berta empieza a conocer a toda la gente de la zona de San Martín de los Andes, empezó a conversar con mucha gente, empezó a ganar la confianza y empezó a formar un lazo afectivo. Ese conocimiento, esas charlas que ella tenía con la gente del lugar, hizo que ella se convirtiera en una recopiladora de las leyendas mapuche, del folclore, como le llamaban, araucano. A eso le ayudó el conocimiento de varios idiomas. Dominaba varios idiomas, dicen que dominaba 7 idiomas, al cual le sumó el mapudungún cuando se instaló en estas tierras. También tenía una especial fascinación por la oralidad, por las leyendas que se transmitían a través de la oralidad y que se recopilaban después en escritos. Ella se acercó a alguno de los referentes más ancianos de la comunidad curruinca de San Martín de los Andes, lo que le permitió un poco escuchar y que le transmitieran historias, leyendas, que después fueron los que formaron sus obras, sus libros, que traspasaron incluso hasta las fronteras, no solo de nuestra región, sino de nuestro país. Hasta ese momento siempre la tradición mapuche era anónima, era popular, era oral, pero ella la convirtió en escrita y sus publicaciones fueron el medio con el cual ella hizo conocer un montón de leyendas del pueblo mapuche. Un trabajo cuya impronta todavía continúa y nos permite recoger tradiciones que de otra manera no hubiera habido forma de que llegaran hasta nosotros. En la segunda parte vamos a contar algunas. Obviamente son muchas. Las que vamos a contar son las que nos gustaron a nosotros. Entre un universo de cientos de leyendas, tuvimos que elegir algunas para este programa. Según cuentan algunos especialistas de su obra, ella se basó un poco, o su fuente de inspiración, podríamos decir, fueron los hermanos Grimm, quienes se empeñaron en recopilar cuentos orales alemanes, tal vez con la intención de recuperar un poco de aquella cultura nacional que siempre estaba en búsqueda. Berta, me faltó decir que cuando estuvo en Malta ya había recopilado textos del folclore, pero de la isla de Malta, que fue la isla donde pasó su adolescencia. Acuérdese, la isla de Malta en el medio del Mediterráneo. Esos cuentos los publicó entre 1906 y 1910, es decir, antes de su venida a la Argentina. Con 20 y piquito de años.
y nació en el 81, sí, tenía entre 25 y casi 30. Le decía que los trabajos de ella, en cierta forma, se basaron un poco en su gran admiración por los hermanos Grimm. ¿Usted se acuerda de los hermanos Grimm? Que muchas de las historias que llegaron hasta nuestros días y que son clásicos de la literatura, especialmente se transformaron en literatura infantil, aunque no fue la intención de los hermanos Grimm que eso ocurriera, pero, por ejemplo, Hansel y Gretel, por ejemplo. Hansel y Gretel, Cruel historia, por eso que no era su idea que fuera para niños, seguramente. Claro, exactamente, La Cenicienta, Rapunzel, La Bella Durmiente, Blancanieves, Pulgarcito, entre los más renombrados. Sí, los hermanos Grimm recibieron muchas críticas por sus trabajos, especialmente porque se lo consideraba muchas veces literatura infantil, y ellos aclaraban, la literatura nuestra o los cuentos que nosotros recopilamos de la tradición oral no son para niños. Pero bueno, tuvieron que, incluso más, en algunos casos hacer algunas modificaciones, tuvieron que cambiar detalles de los cuentos originales para satisfacer a determinado sector de la burguesía que se horrorizaba por lo que escribían. Por ejemplo, en Hansel y Gretel, la madrastra originalmente era una madre. No se podía concebir que una madre abandonara a los hijos en el bosque, entonces... En cambio de una madrastra se puede esperar cualquier cosa. Sí, para amortiguar un poco el impacto, lo que hicieron fue crear la madrastra en lugar de la madre. También tuvieron que cambiar algunos contextos que hacían alusión tal vez a escenas de tipo sexual, las tuvieron que directamente borrar de sus cuentos para no ofender a cierto grupo y también para no estar también tan expuestos a las críticas. Digamos, tuvieron que lavarlos mucho, ¿no? Vaciarlos un poco de ciertos contenidos como para que sean potables. Así como los hermanos Grimm, para poder desarrollar su labor, tuvieron interlocutores que les contaron, que les narraron. De hecho, ellos recopilaron todas esas historias. Berta también tuvo interlocutores, entre ellos algunos amigos, como por ejemplo Antonio Quinchahuala y Francisco Colupán. Ellos fueron, en cierta forma, los que propiciaron muchos de sus contenidos y recopilaciones, y quienes le pusieron el apodo de la Araucana Blanca. Ella recibía el testimonio de la gente que le narraba su oralidad. Algunos le hablaban en español, otros en mapudungún. Sin embargo, ella escribía todo en alemán. Por eso llama un poco la atención cuando uno lee los textos de ella, que siempre dice traducido por. Ella lo escribía en alemán, ahí en el jardín de la casa, un espacio que todavía se conserva, que es patrimonio cultural de San Martín de los Andes y que lamentablemente a veces depende de la gestión de gobierno, si se abandona, si no se abandona. Tuvieron punto de ser vendida. La casa estuvo en venta. Por eso, una casa que forma parte del circuito histórico de San Martín de los Andes, no es la única casa, pero la relevancia, tal vez, la impronta de quienes vivieron ahí, hacen un poco merecedor de más consideración, por lo menos en mi opinión, de sostener y valorizar ese espacio, ¿no? Ella, entre otras de sus obras, escribió una a la cual denominó El Machi del Lanín, refiriéndose en realidad a su esposo, era el nombre que le ponía a su marido. Esa obra la escribió en 1940. En esa obra un poco aborda la vida que ella y don Rodolfo Koestler llevaron en San Martín de los Andes desde 1920. Fíjese, ella llega en 1920, nació en 1881, o sea que llegó con 39 años. Digamos, no era grande, pero tampoco era tan joven. En ese libro en esa obra, mejor dicho, El Machi de Lanín, narra historias que hablan de la convivencia entre el pueblo mapuche y los pioneros, los primeros pobladores, como lo llaman, aunque ya hemos dicho en otros programas que no es correcto decirlo así porque ese lugar estaba poblado.
y narra también escenas de esa comarca patagónica que don Gregorio Álvarez definía en uno de sus libros como el lugar donde estuvo el paraíso. Ahí, en 1940 dijimos que editó la obra El Machi de Lanín, en 1954 Cuentan los Araucanos, 1962 Tradiciones Araucanas. También escribió una obra en alemán referida a todos estos temas. La traducción sería Cuentos de los Indios de la Cordillera. No se lo digo en alemán, o si quiere se lo digo, pero puedo pasar vergüenza. Indiana Märchen aus den Kordi-Irchen. Usted sabe que yo del chino mandarín sé mucho, pero de alemán no. Bueno, va a ser de gran ayuda entonces su conocimiento de chino para otros temas. Y no para los que tocamos acá, pero... Por suerte. Murió en 1965, pero como dijimos, dejó una impronta imborrable. Ahora en la segunda parte vamos a tratar de tocar algunos cuentos, algunas leyendas de esas lindas que nos gustan a nosotros. Su obra en realidad no terminó una vez que ella murió, porque después, no recuerdo bien si fue en la década del 90 del siglo pasado, que se recopilaron un montón de cuentos que ella no había publicado y salió otra obra más. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar un poquito de algunas de las leyendas, por lo menos de las que a nosotros nos gustaron y que seleccionamos y que nos gustaron mucho para este programa. Díaz, el Curruinca y el Bandurrias, con un riego del lácar nutrieron un lugar que ansiaron los nativos y después el hombre blanco en tiempos muy distintos para forjar su hogar. Caminan las almas del presente sin saberlo sobre las tierras que alguna vez acunaron la ruca del cacique Curruinca antes de que el valle fuera pueblo años después. Se oye de trompula aquel lamento que un 4 de febrero resonó como ciudad, y hoy lo escuchan los huincas y mestizos que entendieron que hay una herida abierta que hoy nos llama la hermandad. Es San Martín de los Andes, sureño y neuquino es mi pueblo natal. Sureño y neuquino es mi pueblo natal. Sureño y neuquino es mi pueblo natal. Paraíso de la arisca cordillera, es nuestro, es argentino y es orgullo nacional. También es mil errores que hay que seguir corrigiendo, lo dice el Pocahuyo en su cotidiano cantar. Caminan las almas del presente sin saberlo a un ritmo de cultrum que se quedó. Suena ese pasado en todo el valle como pueblo y hoy le marca el tiempo a la fanfarria en su canción. Se oye de trompula aquel lamento que un 4 de
febrero resonó como ciudad y hoy lo escuchan los huincas y mestizos que entendieron que hay una herida abierta que hoy nos llama la hermandad. Es San Martín de los Andes, sureño y neuquino es mi pueblo natal. Sureño y neuquino es mi pueblo natal. Sureño y neuquino es mi pueblo natal.